Buenas, les habla Marco Anix y esto es Rayos y Elas, un podcast en el Servicio Jesuita a Migrantes Argentina-Uruguay. Hola, buenas. Bueno, hoy estamos en un nuevo capítulo del podcast Rayos y Elas, el podcast de las infancias y adolescencias migrantes. Tenemos un invitado muy especial. ¿Nos querés decir tu nombre, por favor? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Misael. Soy de Venezuela y estoy aquí hace exactamente un año. ¿Y qué edad tienes, Misael? 13 años. ¿Y tu familia por quiénes está compuesta? Por mi mamá y por mi papá. ¿Cómo ha sido esa experiencia migratoria desde que llegaste, Misael? Bueno, cuando llegué me sentí bien, muy bien porque, emocionado porque era un lugar nuevo y a mí me encanta conocer lugares nuevos. Y también me sentí un poco mal porque dejé básicamente todo lo mío, lo que era mío propio, atrás, en Venezuela, algunas cosas en Ecuador, pero bueno, también me sentía mal porque extrañaba a mi familia, a mis abuelos y a mi hermano, pero el resto, todo bien. ¿Y cómo ha sido la comunicación desde la distancia con la familia que extrañas? Con mis abuelos me comunico todos los días, literalmente todos los días, pero con mi hermano, desde que llegué acá a Argentina, me comuniqué con él unas 2 o 3 veces. Él está en Brasil actualmente y de ahí no sabía nada más de él, pero con mis abuelos hablo todos los días, todo el tiempo. ¿Y qué dice de tu familia de que estés en otro país? Bueno, mi abuela le decía a mi mamá y a mí que habíamos cumplido un sueño, pues, más que todo a mi mamá porque su sueño de pequeña era venir para acá, para Argentina. Y cuando a mí me dijeron en Ecuador que nos íbamos para acá, para Argentina, también me emocioné. Entonces ellos a veces me preguntan que cómo se siente, qué cosas son diferentes de acá a allá y cosas así. ¿Vos sabés por qué tu abuela quería viajar a Argentina? Porque mi abuela, aunque el acento venezolano se le nota mucho, ella es italiana. Ella tiene familia italiana y española. Y también familia que había venido para acá, para Argentina. Y bueno, pues ella de pequeña también quería venir para acá, para Argentina, aunque nunca pudo. Y bueno, pues tuvo a mi mamá, a mis tíos. Entonces, ella siempre quiso como conocer en persona cómo era Argentina. Y bueno, por eso. ¿Y por cuáles países pasaste? ¿Viniste directo de Venezuela a Argentina o pasaste por algún otro país, Misael? De Venezuela pasé a Ecuador. De Ecuador ahí viví 2 años, después pasé por Perú, pero esos fueron como 3 días nada más. También pasé por Bolivia y de ahí para acá. ¿Y cómo fue ese trayecto? ¿Cómo lo sentiste? Primero, ¿qué edad tenías? ¿Eras más pequeño? ¿Si se te hizo difícil? Tenía 12 años y fue demasiado difícil, porque yo cuando estoy en autobuses o taxis, me da mareo, y fue peor porque literalmente eso era todos los días en un autobús. Cuando estábamos en Perú, eso fue básicamente como, prácticamente sí, como un día entero en autobús y me mareé demasiadas veces. Después estábamos como 2 días en La Quiaca y hacía demasiado frío, demasiado. Literal, me dolían las articulaciones cuando las movía del frío que hacía. Por Bolivia me dio mal de altura y no sé si saben qué es eso, pero bueno, me mareé demasiado, me caía en el piso, no me podía parar, me puse débil. Y obviamente fue un poco en realidad fue muy difícil. Y después llegar a Argentina y eso fue todo. ¿Y la comida? ¿Cómo la han hecho con la comida? En Perú
Normalmente, como estábamos en frontera con Ecuador, comíamos lo mismo que allá en Ecuador. Comíamos como lo que se llama, ellos lo llaman bolones, que son como de plátano. Y después en Bolivia había sido una sopa, pero esa sopa, y por el frío que hace en Bolivia, no se sentía lo caliente. Entonces yo me la comí así muy rápido y después me di cuenta que me había quemado la lengua y los labios y bueno, me ardía. Pero bueno, estuvo rica también. Y acá en Argentina habíamos comido unas milanesas y un asado en un restaurante. Y en tu experiencia por todos estos países, porque vos pasaste por Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, ¿notás muchas diferencias entre estos países en términos culturales o de la gente o de las costumbres? Sí, mucha diferencia. Más que todo por el acento y también por la forma de hablar. O sea, de Venezuela, cuando me fue a Ecuador, perdón, cuando me fue a Ecuador, y usaban, si bien el acento era un poco distinto, pero las palabras era lo que cambiaban. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, por favor, guárdeme esto, ellos decían, darásme guardando esto, o darásme revisando esto, o cosas así. Y a mí se me hacía un poco raro. Después, en Perú, no sé si fue porque estaba muy mareado, distraído, pero sí nota cambios en lo que es la ropa, también en lo que es, sí, la ropa era más que todo, porque no me fijé mucho en los cambios. En Bolivia era un poco también parecido a Perú, pero estos estaban como que un poco más abrigados. Y bueno, de resto, acá en Argentina lo que es el vocabulario, la comida y las personas son muy buena gente. ¿Y sabes cuál es el motivo por el que se vinieron, por el que emigraron, por qué salieron de Venezuela? Por el que salimos de Venezuela, bueno, pues porque la situación estaba bastante mal, muy mal estaba la situación. Y bueno, pues lo que le pagan a José, mi papá, no alcanzaba. Entonces ante una situación así, optamos por irnos a Ecuador. Y después de Ecuador, ¿por qué decidieron volver a migrar? En Ecuador empezaron a cobrar algo llamado vacuna, donde si uno tenía un local, le cobraban, o sea, por ejemplo, yo tenía una heladería, entonces llegaban no los policías, sino una mafia, y nos cobraban lo que llamaban vacuna. Y bueno, si no les pagabas, te tiraban primero una advertencia, después un atentado, y había gente a la que llegaron a matar. Como nosotros conocíamos a esa persona, ellos pensaron que nosotros también les debíamos. Entonces ellos le dijeron si no nos das la plata, o se va el niño o te vas tú. O sea, si no les pagamos, o me iban a matar a mí o iban a matar a... Y bueno, nos fuimos ese mismo día y al día siguiente llegaron los tipos, bueno, un grupo de hombres armados a la casa cuando ya nos habíamos ido. Bueno, qué cantidad de cosas ha pasado, Misael, ¿no? Desde el conflicto social en Venezuela, después de esta situación de corrupción y amenaza a la vida en Ecuador, después todos estos cambios que has tenido constantemente. ¿Qué pensás pensás que ha tenido un impacto en vos todos estos cambios y estas situaciones? Bueno, lo único que siento que afectó un poco a mí fue cuando en la escuela yo pensé, bueno, todavía pienso, que cuando voy a conocer a gente y les digo que soy de Venezuela, no sé por qué me llegan esos recuerdos y pienso que como que me van a tratar igual o que les caen mal los venezolanos y cosas así. Pero de resto, nada. Bueno, la experiencia de Ecuador también fue muy traumática. Y de estas situaciones traumáticas, ¿pudiste hablar con alguien? ¿Pudiste conversarlo después? No las pude conversar. Solo con lo de la escuela que había pasado, que, bueno, pues aquí con usted, también con otras personas, pero del resto no pude conversar nada más.
El Servicio Jesuita a Migrantes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, cuenta con un servicio de atención psicológica para personas migrantes y refugiadas, gratuito, presencial y para todas las nacionalidades. Atiende infancias, adolescencias y adultos. Puedes solicitar más información escribiendo nuestro número de WhatsApp, más 54 911 5028 6697. ¿Tienes algún artista o cantante favorito? Bueno, cantante o estaba escuchando Eminem, aunque a mi mamá no le gustan mucho sus canciones, a mí me gustan. Eminem, ¿cuál más? Un profe, uno de mis profes de jornada extendida, llamado Bauti, tiene una banda que es argentino, se llama Esquivando Estatuas, que es muy buena. Incluso el viernes había ido a un concierto que hubo ahí mismo en mi escuela, donde tocó él y otras bandas. De artistas, no mucho, no sé mucho de artistas, cosas así, pero de música, Eminem, Esquivando Estatuas, System of Down también. ¿Cuál otra? Y acá en Argentina, por ejemplo, ¿cómo te ha sido tu integración? ¿Has pasado por alguna dificultad? Sí, bueno, al principio estuve en una escuela donde me trataron muy mal, demasiado mal. Después, eso fue como lo más difícil que he vivido hasta ahora. Después que me cambiaron, me costó un poco adaptarme también porque vivía con ese temor de que los profes me tratasen como en mi antigua escuela. Pero entonces de ahí como que todos me trataban bien, amablemente. Y bueno, básicamente eso fue lo más difícil que pude haber tenido hasta ahora. ¿Y a qué te referís? ¿Me querés dar un poquito más de detalles donde no te sentiste bien tratado en tu primera escuela? Bueno, básicamente era la escuela donde la profesora me decía que no podía tener buenas notas porque era venezolano, no podía hacer aquello porque era venezolano. Y entonces hubo una vez donde a mí me tocaba izar la bandera. Y entonces yo la hice normal, solo que entonces la música terminó y literalmente faltaba como poquito para que la bandera terminara de subir. Y entonces la música terminó. Yo solo la seguí subiendo normal hasta que después llegó la profesora y me dijo literalmente frente a toda la escuela que estaba formando que no se puede hacer aquello. Me empezó a gritar, a insultar. En el salón de clase decía que los venezolanos éramos unos muertos de hambre, que yo sé que nosotros nos creíamos que podíamos ir a países que no eran nuestros y hacer lo que se nos diera la gana. Y bueno, me decía también que los venezolanos no se merecían buenas notas, no se merecían muchas cosas, que yo no entiendo por qué trataban mejor a los extranjeros que a los propios argentinos. Y bueno, me hacía sentir bastante mal. Hubo una vez donde mi mamá fue a hablar con la profesora. La profesora también le insultó a ella. Yo por los nervios no quería llorar, no sabía qué hacer, solo opté por sonreír, pero me dolía la garganta incluso. ¿Y qué pensás? ¿Por qué pensás que esta docente se comportaba así? Bueno, cuando ella se comportaba así conmigo, yo pensaba que era que había tenido una mala experiencia con gente que era de Venezuela y que por eso me trataba así. Y ahora que cambiaste de escuela y que tuviste una experiencia distinta, ¿cómo ha sido con estas otras docentes o en esta otra escuela? En esta otra escuela ha sido muy bien, de hecho. Los profes me tratan bien, echamos bromas. Y bueno, literalmente es mi última semana de escuela, ya que paso a secundaria, pero mis compañeros también son súper chéveres, los profes también. Pasamos buenos momentos. Ellos no son malos, de hecho ellos son muy amables y explican muy bien las cosas. Incluso, o sea, en mi anterior escuela, cuando yo fallaba en algo, pues porque a la escuela se va es a aprender. Entonces cuando yo doy un ejemplo y el ejemplo estaba mal, los profes se reían de mí o se burlaban de mí y me decían que estaba mal. Pero entonces los profes en esta escuela son más pacientes y dicen, bueno, no pasa nada, la escuela se viene solamente es a aprender.
y le explica a uno, son amables. Si se dan cuenta que el estudiante va como un poco mal en tal materia, le dan para que recupere, le dan clases de refuerzo, lo ayudan y ha sido una experiencia muy bonita en esta nueva escuela. Y Misael, vos cuando estuviste en la primera escuela, ¿sentís que estos comentarios que te hacían o afectó tu rendimiento escolar o te afectó emocionalmente? Bueno, emocionalmente sí me afectó, porque incluso cuando llegué a esta nueva escuela pensé que los profes me iban a tratar igual. Y mi rendimiento sí también bajó, porque bueno, la nota máxima que yo me podía sacar en esa escuela era un 7. Y no, pues lo hacía lo mejor que podía, pero no sé por qué habían veces que yo en matemáticas era muy bueno. Entonces no sé por qué mi rendimiento bajó y habían veces que estábamos en examen y yo había estudiado, me había preparado para eso y se me olvidaban las cosas, pues. Entonces comencé, bueno, como ya dije, mi nota máxima era 7, pero entonces me di cuenta que sí, mi rendimiento no solo en matemáticas, sino en las otras materias, también había empezado a bajar. Bueno, me parece interesante esto que decís, ¿no? Porque ya no solo tenías una cuestión, un esfuerzo que tienes que hacer por integrarte a una nueva cultura, a conocer nueva gente, ¿no? Conocer nuevas costumbres, por más que se hable el mismo idioma, sino que además tenías que hacer un esfuerzo por lidiar con un contexto que era un poco hostil hacia vos y que tampoco te reconocía, porque tengo entendido además que eres muy buen estudiante, ¿no? Sí, una cosa que yo a veces pensaba en mi antigua escuela era que habían alumnos que también me trataban mal, bueno, la gran mayoría, pero habían casos también en el que algunos me empujaban o estábamos en jornada extendida y hacían que se me cayeran las cosas. Y bueno, pues habían veces en las que la impotencia a veces me hacía llorar por la impotencia y o sea, a veces se reían de mí y yo a veces pensaba que si yo se las devolvía, la profesora iba como a tener, por decirlo así, más razones como para criticarme. Y habían veces que pensaba esto. Sé que no me preguntaron eso, pero solo quería compartir esto. No, está perfecto, está perfecto. Y frente a esa situación de malestar que me parece que eras con vos, también tu familia estaba tratando de hacer algo, pero les costaba, ¿qué hicieron? ¿Qué decisiones tomaron? Bueno, al principio, como ya dije anteriormente, mi mamá fue a hablar con la profesora. Después, cuando vio que eso no sirvió, fue a hablar con la directora y la vicedirectora. Y bueno, pues le dijeron lo mismo, la insultaron y todo eso. Después con el Ministerio de Educación y con la Defensoría del Pueblo. Y después con el SJM, Servicio de Jesús al Migrante, que nos ayudaron bastante y fueron los que pudieron hacer que me cambiara de escuela. Si estás sufriendo bullying, recuerda informarlo siempre a los adultos. Además, según la Ley 26.892, el Ministerio de Educación de la Nación gestiona una línea telefónica gratuita a través de la cual las familias, estudiantes, docentes y miembros de la comunidad pueden informar situaciones problemáticas que se desarrollan en el ámbito educativo. De este modo, y junto con las provincias, se brinda orientación y se interviene ante situaciones conflictivas que afecten la convivencia en las escuelas o en situaciones de vulneración de derechos. El número es 0800-222-1197. No sé si saben que hay un documental llamado Infancia sin Fronteras, Voces en Movimiento, que está bueno. Y bueno, pues para mí fue un honor estar en este podcast y grabar ese documental, porque nunca pensé que cuando yo llegué aquí a Argentina, nunca pensé que iba a haber no sabía que existía el SJM y no pensaba que también habían niños que habían pasado por cosas similares a las mías o muy parecidas a las mías o situaciones idénticas a las mías. Y bueno, eso fue lo que me gustó también, que no me hizo sentir tan solo. Y bueno, vayan a ver el documental. ¿Qué trata ese documental y por qué te gustó? En el documental
niños y niñas dicen sus experiencias, la parte de sus experiencias, el cómo se sintieron al viajar, qué sintieron cuando se enteraron que iban a viajar o cuando estaban viajando y no se enteraron de que no iban a volver, qué es lo que extrañan, qué es lo que les gusta de aquí, cosas que han vivido, anécdotas de su vida. Bueno, sí, y bueno, entre otras cosas, no me acuerdo bien, pero de eso. Bueno, y vos participaste de ese documental, te entrevistaron, ¿no? Junto a otras infancias. Sí, me entrevistaron junto a otros de infancia. Aunque mi voz no se escucha tan bien porque mi chaqueta está tapando el micrófono, pero ahí narro mi experiencia y junto a otro compañero llamado Jere, que también narra su experiencia, que también es un poco dolorosa. Wow, no un poco, muy dolorosa. ¿Cómo fue para vos haber escuchado que otras infancias también han pasado por situaciones difíciles al migrar? Me puse triste porque, wow, no me gusta que la gente pase por cosas difíciles, pero también me puse me puse feliz porque, como ya dije, me di cuenta que no era el único el que había pasado por esas cosas y las veces que vengo acá, hablo con José y Jere, que son dos amigos míos, de cosas así y me hace sentir bien también el hecho de que no soy el único. Hubo una vez que lo presentamos también, fueron muchas personas a verlo y fue muy lindo, la verdad. Y bueno, si lo quieren ver, véanlo. El documental Infancias sin Fronteras, Voces en Movimiento, es un cortometraje realizado por el Servicio Jesuita a Migrantes bajo la dirección de Sofía Dradra. Agrupa las historias y experiencias de infancias que han migrado desde su propia mirada. Se encuentra online en YouTube bajo el nombre Infancias sin Fronteras, Voces en Movimientos. Bien, ¿qué le dirías a otras infancias o adolescencias que migran? O que van a migrar a Argentina. Bueno, les diría que hay que ser realista, no es fácil. Y sí los entiendo bien y muy bien. Y bueno, que estén preparados porque es muy fuerte el hecho de viajar entre tantos países y vivir tantas experiencias así. También les diría que trataran, no les pasara como yo, que yo hay veces que me deprimía y decía que nos íbamos a quedar estancados en tal sitio y cosas así. Si bien es demasiado difícil, hay que ser positivos. Hay que pensar, bueno, estoy pasando por esto, pero esto no va a ser para siempre, no todo es para siempre. Voy a llegar a Argentina y todo va a estar bien. Y también les diría que aprovecharan de despedirse de sus familias, porque mientras tengan tiempo, porque yo cuando nos fuimos, por ejemplo, de Ecuador, no me puedo despedir de absolutamente nadie. Demasiadas pocas personas me puedo despedir. Y de Venezuela tampoco, no me puedo despedir de todos. Y bueno, eso les diría. ¿Y qué le dirías entonces a los adultos que son encargados de los hijos, de las infancias y de los adolescentes, en el momento, qué consejos les darían para sus propios hijos cuando migren? Que no le pregunten, bueno, que no estén en el autobús y le pregunten 16 veces cada vez que estén en el autobús el cómo se sienten, pero que sí, hay veces que, bueno, si bien hay veces que no da el tiempo como para sentarse a charlar, pero que cuando vean, que le presten atención a su hijo, que vean que está mal, que la cara se le nota una expresión contraria a la felicidad, le pregunten que cómo está, que qué siente, porque si no es como que se siente medio feo el hecho de que uno está pasando por una situación muy difícil y está tratando de analizarlo todo y no haya alguien que te pregunte pues cómo te sientes, no hay alguien con quien lo puedas desahogar. Eso. Bueno, qué lindo consejo, Misael. Bueno, Misael, muchas gracias. ¿Cómo te sentiste en la entrevista? Bien, nunca literalmente primera vez en mi vida que vengo a un podcast. Bueno, muchas gracias, Misael, por estar acá, ¿sí? ¿Algunas últimas palabras?
No. Bueno, nos vemos. Gracias, chao. Adiós, que tengan buen día. Gracias por escucharnos. Esto es Rayus y Elas. Recuerden, pueden seguirnos en nuestras redes. En Instagram como SJM-Argentina, en YouTube como SJM Argentina Aru y en nuestra página web sjmargentina.org. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Lo que me gustó más es que estaban tratando sobre un familiar que, aunque yo no lo pude conocer, es el tío abuelo de mi mamá, que el cual era Jorge Luis Borges. Entonces, como bueno, pues me llamó la atención un poco aprender más sobre mi pasado, mi familia. Sí, sí, Jorge Luis Borges viene siendo primo de mi bisabuelo.